La propuesta de este panel es ver que existe posibilidad de cambiar las cosas. Dice, el índice de confianza cae por sexto año consecutivo, ubicando a Chile en el país 27 de 30 según Ipsos. ¿Ya? Chile grita más que nunca, necesitamos a los emprendedores para generar empleo, para generar movimiento de economía, para generar cambio. Pero, menor interés por emprender reveló que la intención de emprender en Chile cayó del 53% al 39% en 2024 según el GEM. O sea, necesitamos a los emprendedores, pero la gente quiere emprender menos. Y una de las variables peor evaluadas según este GEM, uno de los estudios más importantes a nivel mundial sobre lo que tiene que haber para que haya emprendimiento, declara que la segunda variable peor evaluada en Chile en los últimos 10 años es la inversión privada ya, o el apoyo financiero en los emprendimientos. Aún peor. Entonces, ¿y quiénes deberían estar llamados a resolver esto? Los fondos de Venture Capital. Pero Chile en los últimos 3 años viene decayendo la inversión de capital de riesgo. Pasamos de 250 millones de dólares a 159 según el LAVCA, Latin American Venture Capital Association, ¿ya? Y gran parte de estos fondos levantaron su plata, su pólvora seca, como se llama en la industria, en 2021-2022, por lo tanto les queda poco tiempo para invertir y no han habido mucha creación de nuevos fondos de Venture Capital. Entonces esto nos muestra que si no aparecen alternativas a los fondos de Venture Capital, estamos fritos. Entonces la pregunta que yo me hice ayer fue, ¿y quién podrá defendernos? Y no es el Chapulín Colorado. Así que voy a invitar ahora sí a los panelistas que me acompañan hoy día y que nos van a mostrar en el fondo distintas alternativas para el financiamiento de startups, para promover el emprendimiento y me van a ayudar aquí a acompañar. Invitamos a este panel a Fernando Amaya de Banco Estado, a Fernanda Cortés de Chile Global Angels y a Sebastián Varela de Skyx. Un aplauso. Bien. Tomen asiento como quieran nomás. Bien, partamos con las mujeres. Fernanda, solo para ponerle el aprieto. Oye, Fernanda, cuéntenos, la primera pregunta en realidad transversal para los tres es ¿quiénes son, a quién representan y cómo desde esa institución buscan ayudar o apoyar como una alternativa de financiamiento privado o público hacia el mundo del emprendimiento y la innovación? Sí. Bueno, soy Fernanda Cortés, soy parte, antes de todo, agradecer mucho por la invitación al panel, a Felipe y a todos los que organizaron y a todos los que están acá. Soy Fernanda Cortés, soy parte del equipo de Chile Global Ventures, que es el área de innovación y emprendimiento y capital de riesgo de Fundación Chile. Y dentro de Chile Global Ventures tenemos varias formas en las que trabajamos con startups. Tenemos una aceleradora, tenemos un fondo, trabajamos con corporativos y la última patita es la red de inversionistas ángeles, que es un poco lo que voy a profundizar ahora. La red es una de las más longevas y activas de Chile y opera bajo el concepto de Smart Money. Entonces, no solamente buscamos entregar capital, sino que lo más importante es poder complementar eso con todas las experiencias, know-how, contactos que tenga el inversionista. Entonces, ese es como a grandes rasgos un poco cómo funciona la red y bajo qué opera. Súper. ¿Don Fernando? Sí, hola a todos y a todas. Lo mismo que Fernanda. Había que llamarse Fernando para estar en el panel. Sebastián Fernando. Agradecer la invitación. Para mí y para Banco Estado es un orgullo poder estar acá y poder contarles un poco lo que estamos haciendo. ¿Ya? De hecho, les vengo a vender cuenta Ruth, así que están afuera. ¿Regalan patos? Claro, ¿Ya no regalan patos? Sí, también. Sí, para buenos clientes. No, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estoy yo acá? Mi rol en Banco Estado, soy subgerente de desarrollo de nuevos negocios en el banco. Y el banco en este último tiempo se ha propuesto potenciar o impulsar lo que nosotros llamamos el ecosistema financiero innovador. ¿Ya? No sé si ustedes lo saben, pero el Banco Estado tiene más de 17 millones de clientes en Chile. ¿Ya? A través de la cuenta RUT somos el banco más grande y más masivo. Cuando nos medimos colocaciones, que son la plata prestada, no, pero cuando nos medimos en transversalidad, en cobertura, en productos, con masividad somos el más grande. Y también en empresas. Hoy día en Chile debería haber más o menos 1.400.000 empresas formales. Nosotros atendemos a cerca de 1.200.000 como clientes. ¿Ya? O sea,
Si miramos Banco Estado, atiende más del 90% de las personas y más del 90% de las empresas. Eso de alguna manera nos transforma en un ecosistema gigante, nos transforma, como lo dice mi jefa, si miráramos a Chile desde arriba veríamos a Banco Estado súper interconectado. Y desde ahí la motivación de impulsarnos como ecosistema, ¿ya? Y cómo usar las herramientas financieras para impulsar este ecosistema, y sobre todo con la mirada de innovación. Y desde ahí hemos desarrollado algunas iniciativas que les vengo a contar ahora, pero principalmente cómo hemos desarrollado un proyecto de financiamiento con deuda para startups, ¿ya? Es complejo porque los bancos somos súper aversos al riesgo, ¿ah? Y hablábamos de riesgo hace poquito con Fede y con algunas otras personas, pero sí, como banca pública nos motiva, nos mueve buscar e innovarnos para poder ofrecer servicios en este espacio, ¿ya? Les voy a dar más detalles más adelante, pero ya tenemos más de 80 startups financiadas con deuda, con un promedio de $300.000 con un ticket de $300.000 promedio. Estamos potenciando la apertura de cuentas también, cuentas corrientes, cuentas vistas, para aquellas que no pueden acceder al financiamiento todavía, porque de alguna manera igual nosotros exigimos ventas para eso, o sea, no es con una idea de negocio. Pero la lógica es mostrarle ese proyecto, otros proyectos donde estamos conectando a startups con las industrias, que son clientes nuestros también corporativos, y otras iniciativas más que estamos haciendo desde este punto de vista de movilizar el ecosistema financiero innovador. Así que ahí les voy a contar más detalles sobre eso. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, para partir me presento, me llamo Sebastián Varela, vengo de Scalex, de NUAM, que es el holding bursátil que integra las bolsas de Chile, Perú y Colombia. Y quería partir agradeciendo a todas las entidades que están acá, por un lado CAF Ventures, que fue el que nos invitó, pero también Banco Estado, Fundación Chile, que son partners estratégicos nuestros también. Y me voy a robar un poco la introducción que hizo Fede en un principio. Les quería contar que en el 2008 la AFP invertía cercano al 18% de su capital en renta variable chilena. En el 2021 este porcentaje bajó a casi un 5,5%. Y si bien ha subido, en abril de este año estamos en 8,5%, no está ni cerca de ser lo que fue. Para ir un poquito más allá también, el 2019 fue la última colocación en bolsa, lo cual llama un poco la atención. Pero les mentí, el 2019 no fue la última colocación en bolsa, sino que fue en enero de este año, a través de Scalex. Nosotros lo que queremos hacer un poco es acercar la bolsa a las startups, a las compañías pequeñas, para que puedan acceder a capital, a través de patrocinadores, como mencionaba anteriormente, que puede ser CAF Ventures, Fundación Chile, Banco Estado, entre otros, para que estas empresas puedan conocer un poquito más del mercado y una nueva forma de conseguir capital. O sea, ¿qué es una apertura a bolsa? Porque no todos necesariamente lo entienden, entonces ayúdanos a que si no se hace más desde el 2019 como se entendía antes, ¿qué es un poco eso y cómo le sirve a una startup? Por supuesto. Bueno, nosotros primero partimos con este interés de replicar un poco lo que se hace en la bolsa de Toronto, lo que se hace también en Inglaterra, donde ellos tienen una bolsa junior, por así decirlo, donde acercan el mercado de capitales a las startups y small caps. Hoy día nosotros tenemos dos formas de financiamiento, a través de deuda, que puede ser un bono tradicional, como podría ser un bono de Copec o cualquier otra de IPSA, o a través de equity. Y contamos con dos segmentos. El primer segmento es de scale-ups, que son empresas que tengan un componente tecnológico, que tengan 3 años de antigüedad o más, y que tengan un crecimiento sostenido, ya sea en contratación de personal o bien de venta. Y pueden levantar hasta $4 millones. Esto lo hacen en función con un patrocinador, como mencionaba anteriormente, y aquí juega un rol clave el patrocinador, porque como decía Fede, no necesariamente van a tener conocimiento financiero. Probablemente son muy buenos, y estoy seguro que son muy buenos en lo que hacen, pero no por ello van a entender perfectamente el mercado de capital. Y el patrocinador los va acompañando con todos los documentos que hay que tener para poder inscribirse. Pero además, al ser una bolsa menos restrictiva, por así decirlo, no requiere la inscripción en la CMF, lo que facilita un poco también la entrada a este mercado. Claro, para que lo entiendan, que no hayan más empresas que hagan IPO es porque si quieres hacer una apertura a la bolsa en la versión antigua, llamémosle, requiere que después estés regulado, que tengas que emitir memorias, publicar información, y eso supone una carga administrativa para las empresas de esta etapa que no vale la pena por el capital al cual podrían acceder, ¿ya? Y entonces al final, efectivamente, Scalex busca abrir un espacio, ¿ya?, para esas empresas que ya se financiaron con otro tipo de instituciones previamente y que no necesariamente quieran irse a Estados Unidos a levantar ese fondo de $4 millones, lo pueden hacer hoy día en Scalex y tener acceso al mercado de capitales, como decís tú. Súper. Fernanda, ¿qué es un inversionista ángel?
Como que se lo imaginan, ¿no? Un señor con aureola y con alas blancas. o que regala plata. ¿Qué es un ángel? Los inversionistas ángeles al final son personas, pueden ser personas naturales o instituciones, sociedades, family office, que tengan cierto capital y, como comenté antes, al final que estén buscando devolver un poco de lo que ellos saben a las startups, que generalmente apoyan a startups en etapas tempranas. Entonces buscan acompañar un poco al emprendedor y ayudarlo a ir como resolviendo ciertos problemas y desafíos que vayan apareciendo en el camino del emprendimiento, entregando capital y asesoramiento. Y además nacen un poco como para financiar o cubrir un gap de financiamiento que hay en las startups, entre etapas muy muy tempranas, que son financiadas por Corfo, fondos públicos, aceleradoras, y etapas aún tempranas, pero en las y los fondos de Venture Capital, que al final entran en etapas tempranas, pero que ya tengan cierto nivel de venta un poco más alto. Entonces nacen un poco para cubrir ese gap y que el emprendedor no se quede en el valle de la muerte, sino que pueda salir de eso y seguir desarrollando su proyecto. Súper. Como entre 100 y 500 mil dólares, más o menos. Las rondas que se levantan en esta etapa son entre 100 y 500 mil dólares. Los tickets por inversionista pueden ser menores. Te diría que en promedio, de mi experiencia, han sido 20.000, pueden ser mayores también, pero eso es más o menos el ticket con el que entra. Súper. Entonces, Fernando, yo soy una de esas 30 startups beneficiadas de que el Banco Estado haya decidido apostar por la startup. 80, perdón. Espero pagar. Por eso vine. No. Por eso te estaba esperando afuera los guardaespaldas del banco. No. Oye, y sí, pues, efectivamente, solo para que entiendan una anécdota bien divertida, nosotros en el directorio de Lota teníamos a una persona de apellido Luxich. Entonces unos días nos dijo, tienen problemas con el banco Security, que es el único banco que nos abrió cuenta en su minuto hace 13 años. Sí, no, yo les hago el pase en el Banco de Chile. No encontró nada mejor el señor Luxich que conectarnos con el presidente del banco. El presidente del banco nos dio un ejecutivo, entonces nos dijimos, estamos listos. Pues, si venimos recomendados de arriba del dueño del mambo, tanteón. Y el ejecutivo nos dijo que no, güey. Así que no tenemos cuenta en el Banco de Chile. Y por lo tanto, además, está suponido que el Banco Security, que conoce mucho a Brota y sabe su número y sabe cuánta plata hay en la caja, no nos iba a prestar un crédito. ¿Cachai? Y efectivamente, en algún minuto alguien de Corfo nos dice, oye, ¿por qué no van al Banco Estado, apalancados en una garantía se llama aval del Estado? No se llama así. Escala por inversión. Eso, escala por inversión, ¿ya? Que garantiza el 80%. Hasta el 80%. Y podéis pedir entre... o sea, tenemos créditos desde 20 millones hasta 1.200.000. Súper. Hoy día, pero sí. No tengo... Nosotros pedimos 400, nos dieron 350. Lo bueno es que se nos permitió que una parte de ese crédito fuera capital de trabajo, gastos ya conocidos y que sabíamos qué resultados tenían, para que en el fondo tuviéramos menos certeza de que se iba a poder pagar. Y una parte importante, como 100, 150 millones de pesos, se prestaron para inversión. Y ahí sí hay un rol medio de apuesta, porque el banco tampoco tenía certeza de que esa inversión iba a producir más capital como para que yo tuviese la diferencia para poder pagar. Y ¿por qué se toma un poco esta decisión de hacer esto? ¿Por qué el Banco Estado y no un banco privado el que se mete en esto? ¿Es por un poco la misión del banco, por el origen del banco? ¿Es porque el tamaño les permite hacer esta apuesta sabiendo que el negocio lo pagan el resto de los clientes que sí pagan bien sus créditos? ¿Por qué? No, qué bueno que contaste tu caso, porque tampoco puedo contar los otros casos por secreto bancario, ¿ya? Pero sí algunos que nos han dado la autorización. El banco lo hace por un desafío de empujar esto como una política pública, ¿ya? Entendemos que nosotros atendemos los otros segmentos, atendemos mucho a las pymes, a las microempresas, a las grandes empresas, pero entendemos que en este segmento se produce mucho valor desde la innovación que genera, valor desde la posibilidad de entrega, o sea, cantidad de trabajadores que pueden acceder a estas industrias y desde el valor de la innovación, ¿ya? 80 créditos, un poco más de 80 créditos no nos mueve la aguja del millón que yo les comenté que atendemos. Entonces no es un objetivo financiero el que estamos persiguiendo, sino que es un objetivo de empujar y mover una industria que sentimos desde Banco Estado y como Estado
o representantes del Estado que hay que mover y hay que empujar, ¿ya? Y desde eso también tú nombraste a Corfo, trabajamos muy de la mano con Corfo. Esta garantía que es escala preinversión está hecha para proyectos innovadores, por lo tanto nos sirve a nosotros como para meternos en el modelo bancario, que es bien duro. Ustedes, no hay nadie de banco acá, ¿cierto? Los viejos de riesgo en el banco andan vestidos negros todo el día, ¿cachai? Es complejo, ¿no? Es un negocio de riesgo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es darle las mayores certezas de que si bien es una industria que tiene un poco más de riesgo, sí es necesario correrlo desde un banco que necesita aportar a la sociedad, ¿ya? Y ojalá otros bancos lo hagan también. Sí. No trabajamos solamente y nos escondemos la fórmula de la Coca-Cola diciendo no, que no lo vea nadie. De hecho, BCI hace muchas cosas también, súper interesante, y son muy partners de ellos también en hablar lo que podemos hablar. Más nosotros les contamos a ellos que ellos a nosotros, pero sí conectarnos con este espacio porque es necesario para el país. Sí. Y desde ahí lo que hemos hecho también, aprender. Y cómo hemos ido aprendiendo, metiéndonos en estos espacios, conectándonos con ustedes, con el ecosistema, aprendiendo mucho del venture, de los venture capital. Yo siempre lo dibujo así, como que juntamos al banco, iba a decir lo mejor de los bancos, pero no, a los bancos, con lo mejor del venture. ¿Ya? Nuestro modelo, Fede tuvo que dar un pitch al banco, un pitch al gerente de riesgo y al gerente comercial. O sea, incorporamos en este modelo, que es más boutique para el banco, procesos muy parecidos o similares a lo que hace un venture. De hecho, nuestra ejecutiva en su minuto nos preparó para esa instancia. Exactamente. Escuchéme a mí, oye, no, esto no lo comentes, esto, te van a preguntar esto. Exacto. Y es un apoyo que el ejecutivo del Banco de Chile no nos preguntó nada, nos dijo no les puedo abrir la cuenta. Es que, de hecho, por lo mismo, nosotros lo que hicimos, sabiendo ese tema, porque seguramente si tú llegas a un ejecutivo pyme nuestro, te va a pasar lo mismo. ¿Ya? Tenemos 5 ejecutivos especialmente dedicados al mundo startup. ¿Ya? Ellos nos evalúan otro tipo de empresas. ¿Por qué? Porque necesitaban meterlo en este espacio, abrir sus cabezas a lo que está pasando y tener también una resiliencia para decir, a ver, ¿cómo lo hacemos para que nos vaya bien con el riesgo? O sea, de alguna manera asesoramos al cliente para llevarlo por el buen camino, para enfrentarlo con las áreas de riesgo. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de un proyecto que no tiene salida, decimos que no al tiro también. ¿Ya? Entonces, cuando pasa eso, asesoramos, seguimos el proceso y ese proceso termina en la presentación de un pitch del emprendedor. ¿Por qué? Porque también nos basamos en indicadores que no teníamos antes. El equipo emprendedor, el equipo inversionista, los advisors que tiene, o sea, los contratos que pueda tener con otras empresas, indicadores que es más propio del venture que de los bancos. Sí. Entonces ahí sí hay una apuesta porque en el fondo ese negocio crece y es un mejor cliente para el banco, un mejor cliente porque genera empleo. Exactamente. Entonces cuando tú dices, te digo una parte para inversión que había más incertidumbre, sí, pero porque nosotros evaluamos esas proyecciones. Las mitigamos, las consensuamos porque todos los emprendedores llegan con la mirada muy positiva, de alguna manera ponemos un poquito los pies en la tierra y decimos ya, vamos por esto. Y lo otro que hacemos es decir, la verdad es que todos nos llegan viendo 1.000 millones. Sí. Entonces ya, vamos con 100, 50, después vamos con 200, vamos paso a paso. La lógica de acompañamiento en el camino para poder ir estando cuando el emprendedor o la startup o la empresa lo necesita. Súper. Oye, hablemos de un par de casos para poder materializarlo más aún. Como no sé si nos pueden comentar algún caso de alguna startup que hayan apoyado, que hayan podido ver una evolución y que eso sea también una motivación a quienes están dudando si hacerlo o no. Hoy día, aparte de la introducción, tenía que ver con eso. Yo desde Brota, que vivo buscando emprendedores y emprendedores que quieran levantar capital, he visto cabezas gachas, que antes eran menos, se veía menos, como que el emprendedor era que un poco como que le da lo mismo y es súper resiliente, y hoy día he visto como más achacado. Entonces creo que hay que mostrar el caso de éxito para que vean que se puede hacer y quizás que nos cuenten un caso de las distintas instituciones. Ya, Fernando, te tocó. Y que eso genere como esos casos, como ejemplos. Ya, súper. Tenemos, a ver, como les comenté, el rol del inversionista más allá del capital es acompañar y asesorar. Entonces, no puedo dar nombres, pero un caso en el que hizo su labor al final es una empresa como de la industria agrotech que llegó a nosotros con una propuesta comercial súper
fuerte, un equipo súper sólido, pero que en la parte financiera estaban un poco no tan desarrollados. Entonces, el inversionista que entró a esa startup se dio cuenta de esto claramente y impulsó mucho toda la estructuración de la parte financiera, ayudándolos a desarrollar los modelos, no sé, estados de resultados, como el inversionista tomó ese rol de asesor en esa patita particular que era la que tenía un poco más débil, y gracias a ese apoyo al final eso le abrió puertas a seguir escalando su negocio, a seguir levantando capital, que al final es clave tener la parte financiera sólida para poder ir a buscar y seguir creciendo en el mercado. Entonces ese fue un poco el rol en este caso que tuvo el inversionista. Eso. Súper. Entonces, Bueno, para comentarles, nosotros hoy día llevamos 7 colocaciones de 6 empresas distintas, van de todos los sectores, afortunadamente también de varias regiones, no solamente de la región metropolitana. Y voy a hablar de 3 casos puntuales. Uno es Osoyi, no sé si conocen los robots. Osoyi fue la primera empresa que se listó con nosotros, quería expandirse a un mercado extranjero. Obviamente al principio quizás no tenían tanto desarrollo financiero, tuvieron un apoyo de un partner que fue el patrocinador que los fue acompañando. Hoy día no solamente quisieron quedarse con el patrocinador, sino que uno de los inversionistas está en el directorio de la empresa, logró expandirse, ahora está también en México y quiere ver ahora la parte comercial también en Estados Unidos. Heroku aumentó bastante sus ventas, los números no han acompañado, ha logrado regionalizarse. ¿cuánto le costó Osoyi? ¿1 millón? No, más. Osoyi partió con ¿Te acordás? 1 millón, si no me equivoco. Ya. Después Heroku, Baideva, que fue el más reciente, 3,3 millones, levantó recién en enero y ya ha tenido unos datos pero impresionantes, un crecimiento abismal. Y ahí en parte también se el rol del patrocinador y de los inversionistas. En este caso fue la Reinvial, quien quedó con parte del equity y lo acompaña día a día, y en verdad es que se ha visto los resultados, los números y también el crecimiento que han tenido. Hay un bonito caso, porque en Baideva estamos los dos conectados con Baideva. Primero se financió con nosotros hace 3 años, levantó ha sido como $1,5 millones de la época, y efectivamente cuando nos comentó que quería entrar a la bolsa, nosotros en su momento le dijimos no, pero es que haz la ronda por flota. Y eventualmente él sabía que listarse en la bolsa tenía otro grado de validez hacia el mercado, le abría puertas con otro tipo de actores, y creo que es un bonito caso que haya podido levantar en la ronda más grande de una scale-up. De Scale Up sí. Sí, porque está la minera que levantó más, pero... Pampa Camarones, Sí. que hizo 2 colocaciones, en total 6,1 millones de dólares. tú eres 400, bueno. Colocador, sí. Bien, súper interesante. Así que esos fueron los casos que puedo mencionar. Ya, uno, Heroku levantó, Heroku levantó un poquito más, como 2, ya, Dos. y tres Baideva. 3,3, sí. Súper. Y ahí, bueno, aprovechando también el ejemplo, en el caso de Baideva colocó la Reinvial con McCostado. También se da ese tipo de alianza en el mercado. Bueno, súper. Fernando, ¿algún caso sin Sí. nombre, por secreto bancario? No, pero tenemos algunos casos que ellos mismos no han autorizado a comentarlo, porque también desde nuestro rol de Banco Estado queremos también potenciar que se conozcan más casos de esto. ¿Ya? Y de hecho hoy día estamos haciendo con nuestra cartera un trabajo para que nos dé la autorización, los que quieran, para potenciarlo, poner en nuestra página web, actuar como una especie de nuestra cartera, de nuestra comunidad. Y el caso que me gustaría comentar es de Levita Magnetics. No sé si ubican a Levita Magnetics, ¿sí? Qué bueno que muchos lo conozcan. Levita Magnetics, para los que no conocen, es un desarrollo hecho por un médico chileno, Alberto Navarro. Rodríguez Navarro. Rodríguez Navarro, que en palabras simples, él es el experto, yo trabajo en el banco nomás. Él creó un robot que a través de imanes reduce los tiempos de cirugía. Ya antes, o sea, él se dio cuenta que el mayor costo de una cirugía, estomacal principalmente, era el postoperatorio, donde la persona tenía que estar 4 o 5 días recuperándose de las heridas que causa una operación de este tipo. Entonces él creó un método de operación o de cirugía a través de robots con imanes. ¿Ya? Un imán por dentro, un imán por fuera, levanta, la laparoscopía, opera y un día para casa. ¿Ya? Con eso, claramente reduce el costo para el paciente, claramente reduce el costo para la clínica y la posibilidad de tener más pacientes en 5 días que solo uno. ¿Ya? Esto está autorizado por la FDA de Estados Unidos, se fue a desarrollar allá el tema, se autorizó por la FDA
y ya está empezando su proceso de comercialización de los robots. ¿Ya? Él vino a nosotros porque quería comenzar también en Chile, pero no tenía ventas todavía. ¿Ya? Que es algo bien especial, porque nosotros, yo les comenté que en general evaluamos con empresas que tengan ventas, algún tipo de ventas, grande o chica más o menos, ventas. Pero en este caso vino sin ventas y lo que quiere decir es que también evaluamos uno a uno los casos. O sea, no hacemos como, esto no es McDonald's, sino que uno a uno. Y en este caso él tenía, si bien no tenía ventas, pero tenía un contrato con algunas clínicas, ¿ya? Y eso nos permitió a nosotros utilizar un instrumento financiero que es la prenda del contrato para poder entregarle la plata para desarrollar el robot y poder implementar. Ya, como un factoring así. Sí, una especie de un crédito recursivo. Le dijimos, cuando vendas el primer robot y te lo paguen, vamos por el segundo. Y así estamos trabajando con él. ¿Ya? Estamos hablando de $500,000 por lo menos cada robot. Y lo logramos hacer. De hecho tiene, creo que ya 3 robots en la clínica Colonial en Santiago. Y con mucho éxito ha estado desarrollando y ya hay hartas personas que han sido beneficiadas por la tecnología. ¿Ya? Ese es un bonito caso porque tuvimos que cranear cómo hacerlo. Tuvimos que, ahí en conjunto con Corfo para usar la garantía también, sin ventas, pero con una proyección y un empuje necesario, dada la tecnología y dado el bienestar social que va a causar una herramienta como esta. Así que eso nos tiene bastante orgullosos de ese caso, que es uno de los que puedo contar. Súper. Oye, nos quedan unos minutitos, entonces les pido, súper breve, algún consejo, si queréis parte tú, Fernando. Consejo para acercarse a ustedes, o al revés, quizás error común que veis tú y cómo les recomendáis corregirlo para que ese match sea más fácil, sino que no sea una cosa, pues lo decís tú, haya probado 80, pero probablemente has postulado 200 y viene uno y te pide 1.000 millones y vende 200 pesos, entonces errores comunes y cómo evitarlo. Para cerrar. Ya, Boca, tengo varios, pero lo primero que se me viene a la cabeza es que hasta antes de esto no aparecían los bancos en este ecosistema, ¿ya? Y yo creo que nosotros podemos entregar una solución. Insisto, el BCI también tiene algunos programas y hay otros bancos que también están comenzando con este tema. Por lo tanto, no se cierran a los bancos, ¿ya? El financiamiento por deuda, si que ustedes tienen ingresos para pagar la deuda, porque también en el banco no dejamos de ser banco, o sea, si la deuda no se paga, vienen las penas del infierno que impone un banco. Por lo tanto, si tienen deudas, acérquense a un banco y si necesitan financiamiento. Es una deuda súper barata, mucho más barata que entregar participación, ¿ya? Y hay algunos emprendedores que ya no quieren seguir entregando participación, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo, acérquense a un banco que no necesiten financiamiento todavía. La apertura de una cuenta es necesaria. Una cuenta corriente les empieza a generar historial para cuando llegue el momento de pedir plata, entendamos los bancos, no digo solamente nosotros, los bancos, que hay un cliente que ya tiene venta, tiene flujo, tiene una historia con el banco. Tercero, eso genera un conocimiento desde el ejecutivo. Nosotros que tenemos una plataforma de ejecutivos especializados, ese ejecutivo te va a conocer ya hace un año y medio o 6 meses para después presentar tu caso. Entonces no se resten a eso. Y eso como consejo general. El segundo consejo general que yo quiero dar es que no desconozcan el manejo de las finanzas de la empresa. En general lo que nos pasa es que los emprendedores son secos en su tecnología, inteligencia artificial, en biotech, en su descubrimiento. Pero lamentablemente las finanzas son súper relevantes, o sea, desde el inicio. Un buen manejo financiero, un buen conocimiento. Es como un buen unidad que uno sí, hace. uno lo deja para después, pero cuando te das cuenta la importancia que tenías antes, al inicio, es súper necesario. Hemos tenido que hacer, yo lo describo así, es casi educación financiera para emprendedores. Sí. ¿Ya? La Corfo lo está haciendo hoy día, lo está exigiendo como parte de su... Sí, porque lo viraliza para startups en términos de financiamiento porque no hemos dado cuenta en conjunto que es muy necesario. O sea, hay startups que no fallan por su tecnología, sino que fallan por el manejo financiero, básicamente. Entonces, desde ya, capacítense, partan en eso y que la empresa parta o se empiece a desarrollar con ese conocimiento de empresa. Súper. ¿Fernanda? A ver, algunos consejos en base a lo que ven los inversionistas ángeles. Me imagino que quizás algunos ya los tienen un poco más claro, pero manejen al revés y al derecho cuál es el dolor que tiene el mercado. Sean expertos en eso. Muestren pasión por la solución que están presentando. También al acercarse a hablar con un inversionista ángel, sepan bien en lo que él está interesado. Qué es lo que él está buscando. Al final son que al final tengan un mercado grande, que la solución sea buena, etcétera, pero lo que busca el inversionista es invertir en el equipo. Como son etapas súper tempranas en las que tienen
algo de validación comercial, lo más importante del equipo, entonces generen esa conexión como humana con el inversionista ángel. Sí, creo que esos son como los principales consejos. Bien, entonces... Bueno, yo voy a hablar del lado más de la bolsa, y me voy a unir acá al comentario que dijeron anteriormente. Creo que es muy importante tener ordenada la situación financiera. No un tema de que saber perfectamente invertir y cosas por el estilo, pero sí que una contabilidad. No estoy hablando de un balance auditado, pero a la hora de pedir un financiamiento, todos los inversionistas, todos, les van a pedir esto. Y no hay que tenerle miedo. Si es que tienen más o menos ordenado, después es súper fácil si es que les piden un balance auditado, si les piden un investor deck o cualquier cosa. Y es lo primero que ve el inversionista. Ven el número rápido y después preguntan por la compañía, por lo general, lo que yo he visto. Y podría ser eso, no les tengan miedo. Creo que obviamente al principio es chocante, es como lo que dejan para el final, pero que a la larga, si es que quieren buscar capital, puede ser en verdad una herramienta muy grande y les va a facilitar el proceso que se podría demorar un año, puede quizás terminar en 1 o 2 meses si está ordenado correctamente. Bien. ¿Puedo sumar? Sí, sume. Última, como comentario breve, sean transparentes, como que no vendan cosas que no tienen, sean honestos con lo que necesitan, con lo que ya tienen. Creo que eso tiene mucho valor al momento de hablar con algún inversionista. Bien. Oye, yo podría resumirlo en... Ya vieron que esto es un trabajo de tiempo, muchas veces el acto de invertir, de hacer una apuesta de riesgo, que es un mal nombre, hablábamos por ahí con Vicente que esto debería llamarse capital aventura, que es la traducción más exacta al venture capital y no capital de riesgo, porque como que la gente le enseña que el riesgo es malo, ¿ah? Y requiere de crear relaciones, de cultivar esas relaciones, ¿ya? Conocer a quién le estáis pidiendo la plata, qué es lo que busca, cuál es su incentivo, qué lo motiva, tener medianamente ordenada la casa. Nadie espera, como decir tú, sea que tu balance esté auditado por PricewaterhouseCoopers, ¿ya? Pero tengan medianamente ordenada la casa porque el inversionista quiere cierta certeza, ¿ya? Uno ordena su casa cuando invita a la... ¿Cachai? Cuando la mamá le dice, mijito, haga la cama, mi mamá si no va a entrar a la pieza, como, mire ese polvo de ahí, y el invitado no entra pasando el dedo por el muro, pero tengan ordenada la casa, pues es una buena señal de respeto. Tú estás invitando a ese inversionista a tu casa, si está desordenada, vaya a generar siempre un punto de partida más difícil, así que creen confianza, sean transparentes, conozcan a ese ejecutivo del banco. De repente estas cosas como que el banco está allá y el banco tiene ejecutivos especializados. Con Scalex participen en los speed dating con los patrocinadores, es una forma de conocer a quién te va a apoyar después a ir al financiamiento. Así que buenos consejos y les pido un aplauso para estos invitadísimos. Muchas gracias a nuestros panelistas, también a Federico por moderar este panel. Y cerramos